Iniciamos este nuevo programa. Tenemos el gusto de presentar al ingeniero agrónomo Daniel Bianchi, que es docente de varias unidades, varias universidades, digamos, de nuestra Universidad de Morón, en el área de cereales, de la Universidad de Luján y en la Universidad de Salvador. Todo referido al tema de extensión, es un especialista y en el tema de cultivo de cereal. Además, es contratista, de manera tal que estaría encuadrado en lo que es un verdadero docente y productor agropecuario. Así que bienvenido, Daniel. Hola, Augusto. Hola, Hola bienvenido Daniel. Antonio, ¿cómo andás? Bien. Bien, bueno, gracias, Daniel, por Bienvenido. estar. Eh, Daniel, sería interesante que nos pudieras plantear un poco el panorama actual de la situación de los cultivos, que ya hemos tenido en otros programas a especialistas que nos hablaban del clima, eh, el tema de la sequía, pero también creo que el tema de los cultivos no solamente va a afectar la economía de los productores, sino también la economía de nuestro país. Bien, mira, yo te hablo un poquitito de lo que es la zona nuestra, la zona donde yo estoy, Partido de Luján, donde tenés una parte de partido que da al norte, que vendría a ser un poco más parecido a lo que es Pampa Ondulada, y ya la parte sur, que es una zona de transición hacia Pampa deprimida, lo cual ya nos está indicando ahí el tipo de suelo, el tipo de actividad. En general, está todo regular, malo. Eh, Básicamente por una cuestión de escasísimas precipitaciones, no solamente en el último año. Acá en la Universidad de Luján está medido en los últimos 4 años, o sea, sería 22, 21, 20 y 19, se midieron 1000 milímetros menos que lo que tendría que haber llovido. ¿Eso es por Por año esto, mil o total? milímetros en los 4 años. En los 4 años. Con lo cual te está faltando, de los 4, hacer de cuenta que en uno no llovió nada. Claro. Entonces, claro, esto explica que, por ejemplo, el arroyo de la Cañada de Arias, una zona que es sobre Ruta 47 para el lado de Navarro, voy a cumplir 60 años, es la primera vez que lo veo seco. Mira, Nunca lo vi seco. mira. La laguna de Navarro, seca. Claro. Y así te podría decir cavas que se hicieron para hacer algunas rutas, y donde hoy había actividades de tipo así recreativa, y están cerradas porque están secas, no hay agua. Entonces ahí en Luján está teniendo algunos problemas de falta de agua, bombeadores viejos que están a 12 o 15 metros, la napa está medida también, acá está alrededor de 15 metros. Entonces, todo eso representa hoy y representó un problema gravísimo para lo que es la producción agropecuaria, específicamente todo lo que es agricultura. Por eso te dije que los cultivos en general están de regulares a malos. O sea, ¿qué podemos decir regulares? Bueno, por ahí alguna soja de primera, de primera, con algún barbecho, con lotes que fueron disqueados. Entonces, ¿pero qué sería una soja que está relativamente buena? Y a lo mejor es una soja de 1500 kilos, 1200 kilos, con suerte. Claro. Todo lo que es soja de segunda sobre trigo, sobre avena, está destruido. Estos últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, ese soplete que fueron los 3 días consecutivos con 40 grados de temperatura, la destruyeron, pero la destruyeron. Sumale a eso que están dadas las condiciones para el ataque de arañuela, y empezó a haber, Claro. y hay, Claro. Claro. eh, con lo cual la soja está muy, digamos, comprometida. Daniel, cuando hablaste de la napa a 15 metros, normalmente, ¿cuál sería la profundidad? Y no tengo el dato de la normalidad, pero te doy algo particular. En mi casa, que yo estoy sobre la Ruta 47, hace 5 años, para poner una pileta de plástico, cuando llegaron a 1,10 m, brotaba el agua. Claro, claro, obvio. Sí, sí, Está bien, sí. estoy cerca de un arroyo, del arroyo Gutiérrez, que tiene algo de agua todavía,
Ese Ujú. arroyo todavía tiene algo de agua, pero bueno, para que tengas una idea un poco lo que es, ponele que acá estarían a 2 metros, 2 metros 40, 2 metros 50, no lo sé, pero bueno, está medido a 15 ahora. Claro, claro, Hay claro. muchos molinos que no sacan más agua, Bien, eh, muchos bombeadores en la ciudad de Luján que no sacan agua, que tuvieron que hacer perforaciones al lado para ir más abajo. claro, Falta claro, de agua en la red de agua potable de Luján, no tiene presión. O claro, sea, que es claro. complicado el tema. Bien. Cuando hablas de cultivos, eh, el tema de cultivos de servicios, que está tan de moda en los últimos 2 años, 3 años, ¿cómo lo ves, digamos, como una alternativa? Está bien que si llueve, si no llueve, está claro que No se puede hacer nada. no se puede hacer nada. Pero los cultivos de servicios pueden atemperar un poco esta situación crítica que se da cada tanto, pero que se da. Mirá, yo creo que justamente nosotros con la universidad hicimos un trabajo de varios partidos en la cuenca del río Luján, Luján, Rodríguez, Mercedes, San Andrés de Giles, y el cultivo de servicio es algo que no va más allá del 15, el 18% de uso por parte de los productores en la superficie. Claro, Eh, pero si vos notaste lo que yo dije recién, que todas las hojas de segunda sobre rastrojo de trigos claro, claro, regulares a malos también, porque ese es otro tema. Acá se perdieron trigo, hubo trigo de 1000 kilos y trigo que sacó 2000 kilos, tocó el cielo con la mano. Eh, los cultivos de servicio en años de escasas precipitaciones, yo creo que funcionan, pero en este caso, con esta sequía, yo recibí un informe justamente de la red pluviométrica de la universidad de febrero ahora del 23, y Luján en este momento está en un estado por las precipitaciones que hubo en el trimestre noviembre, diciembre, enero, y por la reserva de agua de humedad en sequía severa. claro. Ah, Sumale a eso el tipo de suelo, que ese es otro tema. A O sea, ver, no está en suelo, y no claro, está en suelo por ahí clase 1, 2, son montados con los dedos de la mano, menores contenido de materia orgánica. O sea, no, acá el asunto está complicado, muy complicado. No claro, solamente por el... no tenemos retención. Si No, lloviera no tendríamos retención tampoco. no, está muy complicado. Los suelos además están, no hay nada, y en los últimos meses se ha hecho rollos de cualquier cosa que venía verde para darle de comer a las vacas, rastrojos de lo que sea con maleza. Bueno, se han hecho rastrojos, se han hecho rollos de eso para darle de comer a las vacas, porque realmente claro. no hay nada, no hay pasto. Una consulta. Sí, Te comento que no todo el mundo que escucha el programa está al tanto, pero me parece que tendríamos que aclarar porque a qué llamamos cultivo de servicio, Claro, correcto. sí, porque no por nosotros, sino para que no se queden, viste, con la duda de que estábamos hablando. sí, bueno, en realidad cultivo de servicio o también cultivo de cobertura, le llaman a aquellos cultivos que se siembran entre los cultivos que se va a cosechar un determinado grano. Tienen alguna característica que es de aportar materia orgánica al suelo, de generar galerías en el suelo, entradas preferenciales de agua, y la idea es que esos cultivos se corta el ciclo, sabiendo cuándo es el ciclo donde llueve en la zona donde estoy, porque evidentemente ese cultivo para poder desarrollar biomasa tuvo que absorber el agua que tengo en el suelo, y tiene muchas bondades. Entre ellas, menor desarrollo de maleza, acumulación de materia orgánica, retención de humedad, pero con esta sequía que hubo, que está catalogada de severa en esta zona, los cultivos de servicio tampoco funcionaron. No, no, no No, tiene ningún sentido. no hay Claro. biomasa de nada, De nada. no hay biomasa de nada. Después, con respecto a la ganadería, le pasa lo mismo. Todo lo que en el mes de enero llovieron 69 milímetros acá, y muy desparejo. Y Y es de más, pareja. en esas lluvias de 69, 70 milímetros, en algunos lugares cayó piedra, hubo una especie de tornado y liquidó unas hojas de perimé que estaban más o menos lindas y tuvieron que resembrar. Bueno, toda esa resiembra hoy está destruida por falta de agua. Pero hay campos que los trigos los pastorearon, ya se veía venir,
y todo lo que se sembró posteriores a esa lluvia en el mes de enero, hasta no hace poco se estaba sembrando moa, nació y se murió. O sea, se secó Fíjate, todo. sí, sí. Fíjate vos, Daniel, que cuando la gente, digamos, quizás por desconocimiento, aquellas que piensan bien, digamos, y que no tienen ningún tipo de dificultad, digamos, de no grieta, digamos, ¿no? Tal cual Sí, dice, ¿por qué el campo no riega? Entonces, escuchándote y escuchando a los verdaderos actores que hoy están en el medio del campo, y no riega por todo lo que vos acabas de decir, digamos, sin lugar a duda, porque si no parece que como en nuestro fondo, en nuestras casas, digamos, bueno, se seca, digamos, una flor y, bueno, lo conectás a las mangueras y lo podés regar. Eh, Está claro que lo que vos explicaste quedó claro de por qué el productor no riega. sí, y a eso le podríamos agregar que nuestro sistema de producción se fue a un sistema de alquileres, donde Exactamente. yo tengo el campo, pero no sé por cuánto tiempo. Muchos de esos alquileres son anuales, y vos imaginate que el riego es una inversión muy grande, y el riego no es hago un pozo y riego. El riego Claro, lleva otras cosas en sí, claro. Gestión. sistematizar los campos, Sí, eliminar sí. alambrado, un montón de cosas. Claro. Y hay que ver si el agua que tengo abajo me sirve o no. Y el otro Exacto. tema es el costo de esa lámina de riego que yo voy a poner, porque evidentemente si no compensa, en el fondo esto es una cuestión económica. O sea, esto es Exactamente. sustentable o sostenible, no sé cómo le quieran llamar, Sí, sí, sí. donde también entra la ecuación económica. Es un problema, regar no es fácil. Y además, convengamos que el río que nosotros podríamos tener sería un río complementario. Teóricamente estamos en una zona donde nos llueven 900, 1000 milímetros por año. Claro. Se periodos críticos, y quizá no, no haya ahí, no haya una, un- una devolución de la inversión que se está realizando. Claro. Incluso hubo lugares donde cuando empezaron con el riego, terminaron usando la misma napa donde tenían agua para el pueblo. Entonces estaba no pensado y realmente era un lío porque o regaban o la gente no podía usar el agua. Entonces tenía que decidir cómo lo hacían, ¿no? Bueno, ese es otro problema. De hecho, yo estuve en algunos campos de Trenquelauquen y tienen un convenio con el municipio. Riegan si las napas le dan, y si no, no riegan. Bien, Claro. claro. Pero bueno, Claro. es complicado. Yo creo que Sí. contra esto, yo creo que es uno de los problemas más graves que nosotros estamos teniendo en general en la producción agropecuaria, que es esta sequía que es extrema. Bien. ¿Tenés datos digamos, que se hayan cuantificado las pérdidas de siembra de maíz o de soja aproximado? No, mira, todavía no lo tengo, porque no. Primero que vos, cuando me presentaste, me dijiste que nosotros sembrábamos. Bueno, este año no sembramos nada. Bueno, claro, Decidimos no sembrar nada porque claro, claro, la cuestión venía muy mal con los datos de la poca cantidad de agua de retención que tenía en el suelo. Dijimos, bueno, no, sembramos. No tengo datos, porque esto va a ser campo por campo. Hoy por hoy vos claro, no puedes decir las pérdidas estimadas son tanto, porque yo la semana pasada anduve por la ruta 41 para el lado de Lobos y de Monte. Hay algunas franjas ahí donde hay unos maíces espectaculares. mira, Les ha llovido, pero es una franja nada. sí, O sea que si uno dice, bueno, no, en Lobo está todo fenómeno, no está todo fenómeno. claro, claro, Esa franja estaba, porque las lluvias han sido de esta manera. Yo te digo, mi cuñado siembra, a él le llevó 200 hectáreas de soja, una piedra con 70 milímetros los primeros mm, días de enero, y yo estoy viviendo a 5 kilómetros de ese lugar y a mí me llovieron 5 milímetros. claro, claro, Entonces las pérdidas, yo sé que van a ser grandes, que esto se va a ver reflejado allá por mayo, junio, cuando haya claro, que pagar alquileres, cuando haya que pagar insumos. Yo creo que de todas maneras
ni siquiera nosotros que estamos en la actividad, o por lo menos yo, soy consciente todavía del impacto que va a tener, no solamente en el sector nuestro, sino en lo que es Argentina como país. Claro, No, sí, por el consumidor final Si también, por la ¿Cómo? falta el consumidor final también. Por Pero supuesto. por eso lo que vos decías, la falta de trigo, hay que exportar trigo, para poder cubrir las necesidades internas, ¿no? Para Por poder, eso, para yo poder por eso te cubrir. digo, trigo se cosechó la mitad, con lo cual ahí tenés un problema. Yo ayer veía una estadística de la bolsa y decían que la cosecha de soja va a ser 20% menos. sí, sí. Yo creo que eso es muy optimista, a mi Mira, entender, por mira. lo que yo veo acá. Pero claro, Luján es algo muy chiquitito. No sé cómo está el resto, pero cuando uno ve los mapas de sequía, me parece que va a haber menos producción de la que se dice. Y los maíces, bueno, acá también, los maíces, los tempranos, destruidos. Sembró en septiembre, 15 o 20 de septiembre, los hicieron, están destruidos. Sí, Los de segunda o más tardío estaban verdes, pero ya florecieron ahora y a la altura que tenían y ya se están secando desde abajo porque claro, no llovió. claro. Y ya te digo, en el maíz todavía las temperaturas de 40 grados, eso por ahí tiene también un impacto que a lo mejor el maíz estaba verde y estaba florecido, pero 40 grados hay esterilización del polen y hubo 3 días seguidos con vientos cálidos, infernales, eso también va a ser otro problema. Claro. Pero no sabría decirte, si te tengo que decir cuánto se va a perder, no lo sé. Claro. ¿Cómo, No, no cómo tengo. ves la incidencia de la aroñuela roja en comparación al año pasado o al otro año? Y Arañuela hubo más, una cuestión Ah, climática. obvio. Nosotros también en la oficinita que tenemos atendemos gente de porteros y eso, y Arañuela en tomate este año hizo un estrago. Mira, Sí, mira. sí, impresionante. Igual que la plaga esa digamos, El 7, del el 7, 7, ¿no? Digamos, el 7 de El oro. 7 de el oro 7 de también, oro. hay por todos lados. Bueno, eso por una falta teóricamente dicen que por una falta de polen, porque normalmente a nosotros cuando cursamos la materia o la asignatura, como le quieras llamar, no era una especie que vos tenías que tener el ojo para poder Obviamente. controlarla, porque el 7 de oro no hacía nada. Claro, Y la pregunta todavía está, ¿hará algo teniendo 20 de esos bichitos en una flor de... Y yo no lo sé, porque No, normalmente en no realidad no. vemos, en realidad Claro, no, pero en nadie ve realidad no esa sabemos. cantidad, claro, Claro, nadie ve normalmente esa cantidad, entonces la gente se ha asustado. claro. Y sí. encima después, bueno, aparecieron todos estos problemas, acá sí hubo en Luján tanta de caballo. Claro, Lo y que pasa fíjate es vos que sí, si lo llevas a la producción primaria de cría en la cuenca del Salado, ya se está hablando, digamos, de una merma en los índices, digamos, por supuesto, de destete, que todavía no, y una merma en lo que respecta a la aparición y fundamentalmente lo que vos también marcabas, digamos que esto se va a ver en mayo, no nos olvidemos que en sistemas extensivos de la cuenca del Salado, por ejemplo, en particular, el destete se produce en mes de marzo. Entonces, ¿con qué estado corporal van a entrar las vacas durante el invierno? Entendiendo que que yo voy a Bransen 2 veces por semana y no hay absolutamente nada, y las vacas consumen algún tipo de rollo o algo por estilo demás, y el estado es calamitoso. Muchas vacías, entonces el impacto va a ser obviamente severo, no solamente en la producción de granos, sino también en lo que respecta a la producción de digamos, de carne. carne. No, no, eso seguro. El dato que te di de productores que se comieron el trigo son datos de Sí, productores que están sobre la 47 y que además tienen vaca de cría y se tuvieron que comer claro, el trigo porque no tenían nada. Y exacto. así todo, no sabían qué hacer, no saben qué hacer. Tambo también, donde ya vivían a base de alimento balanceado y rollo, perdiendo plata Sí, sí. todos los meses. Entonces yo creo que por eso yo te decía que me parece que ni nosotros nos vamos a dar cuenta o no nos damos cuenta todavía del impacto que va a tener. Porque también es cierto que hay otro problema económico, entonces ya no sabía qué atribuirle el aumento de un montón de cosas que se van a venir. Pero bueno, Claro, claro, claro. Justamente hoy hablaban algunos economistas al respecto, ¿no? De las cosas que teóricamente no se ven. Y una de las que no se ve es exactamente eso. El animal que se mandó al mercado porque no hay forma de mantenerlo, entonces la carne no va a incidir
en la inflación, porque como no va a haber carne, no lo van a poder tomar como uno de los parámetros, pero todo eso va sumado a otro montón de problemas, porque no haya carne, quiere decir que en la reposición también vamos a tardar más. O sea que el problema económico en reponer los animales y poder mandarlo al mercado y poder exportar, también se va a ir sumando y se va a hacer, las cosas se van a ir haciendo más largas. Y yo te No voy a dar solamente otro, por la economía, sino por la sequía. y te voy a Sí, dar sí. otro dato. El productor que quiera pastura no quedó nada. Nada. No. Nada. Bueno, entonces va a haber que sembrar muchas pasturas nuevas. Bueno, estamos hablando de que calcularle así a grosso modo alrededor de $400 por hectárea para sembrar una pastura. Por 200 son algo de 80.000 pesos por hectárea, Por hectárea. con suerte. Con suerte, sí, sí. Está, ¿qué Se tipo de acompañan. base, qué tipo de Y poner especies en una la pastura? pastura alfalfa, cebadilla, ovillo, algo de raigras, un poquito de trébol blanco. El otro día hice una cuenta y eran 50.000 pesos de semilla, siempre y cuando el dólar esté a 196 y pico que está ahora, el dólar oficial, Sí, 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 sin está contar claro. fertilizante, sin Sí, contar labores. sí. ¿Tenés datos de Y, verdeos? y el otro tema, el verdeo, por ejemplo, la avena hoy están el doble de precio que el año pasado. Estaban ¿Cuánto? 40 y pico de centavos de dólar el kilo, hoy están 70 y pico de centavos de dólar más una avena certificada. O sea Certificado. que está Y hablando de 80 centavos a 100 kilos, son $80 por 80 hectárea, dólares por hectárea para un verdeo. para un Que en verdeo. realidad, si uno mira el dato que nos llegó hoy a nosotros, en el trimestre de octubre, no, noviembre, diciembre, enero, en el partido local llovieron 150 milímetros, hoy por hoy no está en condiciones de sembrar ninguna pastura. Claro. Hoy tendrían que llover, como para empezar a hablar, 150 milímetros. O sea, acá en el trimestre próximo, que es febrero, marzo, abril, normalmente en la zona llueven entre 250 y 400. Si no llueve eso, no vamos a estar en condiciones de sembrar pastura, porque el problema de las pasturas va a pasar como con la moa. Eso es lo que yo creo. Se van a Sí, secar. O sea, cuando la raíz quiere buscar algo de humedad abajo, no hay reservas de humedad. Y eso es claro, gravísimo. claro, claro. Vos, Así que, vos bueno, vos sabés, Augusto, que con Daniel muchas veces hemos hablado de temas de producción y siempre ha sido realista. Bueno, hoy tiene exacto. muchos Sí. argumentos para ser realista. A Realista. Yo te voy veces, a decir algo. Yo te voy a decir algo. En la universidad, en El Salvador también, a mí me dicen el pesimista. no, yo dije realista, Eh, viste que fue, ¿eh? Yo te voy a decir una frase que a mí me encanta que decía Saramago, que decía, yo no soy pesimista, yo no tengo la culpa de que el mundo sea pésimo. Porque cuando empieza las clases Daniel, siempre dice, bueno, eh, propone, digamos, la realidad de lo que pasa, digamos, cuáles son los puntos críticos, que está bien que los plantee, digamos, cuáles son los puntos, pero está muy bien, digamos, este tipo de entrevista, porque si no parecemos que el productor, que es una fábrica a cielo abierto, no tiene ningún tipo de El problema. condicionamiento climático. Hay muchos factores dentro del sistema de producción que no lo maneja el productor. Mercados externos, mercados internos, por supuesto el clima. Hay un montón de factores que no depende y que no lo tiene proyectado, digamos, para tal o cual año. Entonces, pasa lo que pasa. El productor siembra, invierte y cosecha cuando están los frutos. Bueno, acá se queda a mitad de camino. A mí me pasa cuando hablamos de producciones no tradicionales, sobre todo de la parte animal. Entonces vos le Exacto. explicás ñandú, carpincho, pero le explicás, porque en el fondo ya no se hacen. Entonces es no una utopía, tal vez algún día volvamos, ¿no? A esas producciones que eran tan buenos los mercados también de los camélidos, que algo se hace, pero no se hace mucho. Claro. Pero entonces le decís, miren, muchachos, la realidad es esta, todo esto se puede llegar a hacer, pero todo lo que tenemos alrededor no ayuda. Algunas cosas es el ambiente y otras cosas son las políticas que se toman. Entonces no ayuda para poder llevar las cosas adelante, ¿no? Esa es la realidad.
Yo creo que sí, o sea, yo creo que Argentina tiene un problema grave que es la inflación. La sequía se da cada tanto, cada tantos años, sabemos, esto ya se había pronosticado, de hecho, yo creo que Antonio, vos te dije, una charla que dio Sierra con datos de Bigliso, Sí, esto sí, recién se va a acomodar, mete miedo lo que dijo, se va a acomodar, estamos en un periodo seco y hubo una correlación con la sequía a la altura del río Paraná, un montón de cosas, se va a exacto. acomodar para el año 2050 o 2060, o sea que entramos en un periodo de menores precipitaciones, no como Sí, esta sequía. Yo creo que esto se da, entonces normalmente uno puede decir, bueno, yo de esto a lo mejor puedo saber. El problema es, creo yo a mi entender, es la parte económica. sí, Con una inflación del 90, del 80, del 70, del 50, del 60, no hay actividad, no hay ninguna actividad que pueda ser viable en Argentina, por lo menos para nosotros, para los capitales que nosotros manejamos. Quizá alguna empresa de afuera viene y a lo mejor las tierras acá están muy baratas, y puede ser para ellos, claro, si uno claro, compara claro. con lo que vale una hectárea en Australia, en otros lugares del mundo, puede ser, pero para nosotros muy, muy problemático, muy problemático. Bueno, Pero bueno, Daniel, es lo que hay. eh, Sí, a gusto ya estamos en tiempo. sí. Agradecido a Daniel, excelente, digamos, toda la explicación y nos sumamos a ese realismo, Daniel, porque es la verdad. Sí, sí, es lo que estamos viviendo, sí. O sea, yo siempre le digo a los alumnos que la parte técnica la tienen que saber, es fantástico porque a lo mejor se van a ir a otro lado y entonces lo tienen que conocer. Pero Claro, convengamos que la parte interna nuestra es problemática. Y siempre les digo, además, que ojo, no toda la culpa es del entorno. Tranqueras adentro, nosotros también tenemos que hacer, revisar sin un lugar a dudas, montón de cosas, muy sin baja lugar a dudas. eficiencia de conversión del pasto en carne, un montón de. Entonces, que lo de afuera, lo que esté de afuera, que no sea la excusa para no hacer lo que tenemos que hacer adentro. Hacia Sí. adentro. Bueno, Daniel, muchísimas Bueno, gracias. Muchísimas gracias. gracias a Augusto, ustedes. un placer. Bueno, Muchas gracias, ¿eh? que Gracias. pasen Nos bien. Muchas vemos. gracias. Nos Gracias, vemos. Chao, gracias. chao. Hasta Hasta luego, luego. hasta Hasta luego. luego.